ahí. Lo habíamos hablado, lo habíamos anunciado, lo habíamos prometido en la apertura, porque resulta que este martes 1 de abril a las 19:30 en el Cine Gomón y el jueves 3 de abril a las 19 en el Teatro Argentino de La Plata se va a estrenar el documental Las Voces del Silencio, que cuenta la historia de un grupo de excombatientes de Malvinas que, tras denunciar los tormentos, abusos y amenazas sufridos a manos de sus superiores en la guerra, enfrentan las trabas del sistema judicial argentino que impiden el juzgamiento de los responsables. Tema importantísimo para la memoria y para charlar acerca de ese documental. Estamos con la documentalista Gabriela Naso, Eduardo y Vic de la 97.1 Radio Provincia. ¿Cómo va, Gabriela? Hola, Gabriela. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio y el interés en la peli. Gracias a vos por comunicarte, por dejarnos charlar acerca de Las Voces del Silencio, que, como recién decíamos, se estrena mañana, pero llega aquí a la capital de la provincia de Buenos Aires, al Teatro Argentino, el día jueves. ¿Cómo llega este tema, Gabriela, a vos? ¿Por qué te interpela el tema Malvinas? Malvinas llega a mí a través del periodismo. Ajá. Llega a fines de 2016. Yo soy graduada de la carrera de periodismo de Lomas y escribía en la agencia de noticias de la universidad y venía cubriendo derechos humanos y hice un artículo sobre el proceso de identificación de soldados argentinos que estaban sepultados como NN en Darwin, y en ese momento me contacté con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro Excombatientes CECIM La Plata. Y Ernesto me comentó de la existencia de una causa judicial, que es la causa 1777-2007, que está radicada en Río Grande, que investiga estos tormentos, abusos y amenazas que padecieron los soldados. Hasta ese entonces, lo que yo sabía de Malvinas era lo que había visto en los contenidos escolares, la gesta heroica de la que se hablaba el 2 de abril y nunca más. Y el CECIM llegó con una propuesta que era pensar Malvinas desde una perspectiva de derechos humanos, y fueron muchos años de investigación porque yo cubrí el tema en lo gráfico y fue entrevistar a distintos excombatientes, especialistas, leer mucha bibliografía. En 2018 hice una maestría en periodismo documental y mi tema de tesis, dije, bueno, ya conozco el tema, tengo contacto con los entrevistados, y cuando empecé a grabar, que fui de lleno a estar en contacto mucho más profundamente con los excombatientes del CECIM, con Silvio Katz de Capital también, me encontré con un colectivo que tenía valores como los míos, entonces más aún abracé la causa Malvinas desde esta perspectiva, desde una perspectiva de derechos humanos, y decidí hacer un largometraje aparte de mi tesis. Porque hay en las narrativas audiovisuales de Malvinas dos líneas. Una es Malvinas la gesta y la otra es el efecto que tuvo el conflicto bélico, el efecto postraumático, los suicidios en la comunidad de excombatientes. Claro, pero ninguno abordaba de lleno las torturas. Pensaba, Gabriela, haciendo un poco de memoria, yo nací en el año 73, muy pocas películas han abordado el tema. La primera fue Los chicos de la guerra, de Bebe Camin, allí en los 80, y justamente esas Hay dos... Hay una escena de un soldado estaqueado. Ahí iba, y me acordé mucho de esa película, pero también coincido en esto que vos decís, que siempre las películas, bueno, al menos lo que yo he visto y documentales, siempre abordan dos temáticas, pero no se meten con el tema de la tortura y el sufrimiento de los combatientes. ¿Qué fue el hecho puntual que a vos te desató para hacer este documental? Hacer un aporte a la construcción de la memoria colectiva. Yo nací en el 92, 10 años después de la guerra, y cuando yo me metí a investigar Malvinas, yo hablaba con mis amigas y con colegas míos de mi misma edad, y wow, todo eso que me estás contando no tenía ni idea, ¿no? Como que siempre esa era la respuesta. Bueno, y al empezar a ampliar y ver también personas de distintos sectores, distintas edades, bueno, me di cuenta que eran muy pocas las personas que sabían de lo ocurrido, ¿no? No solo de las violaciones a los derechos humanos, sino también del proceso de identificación. Yo el año pasado publiqué un libro con Victoria Torres y Editorial Marea sobre la lucha para devolverle la identidad a los soldados
argentinos sepultados como NN. Entonces fue como hacer un aporte a la construcción de la memoria colectiva y también una pequeña y muy modesta desde mi lugar reparación para las víctimas y para esas personas que me confiaron sus historias. No hay nada que agradezca más a mi profesión que alguien te confíe su historia y sobre todo este tipo de historias. Claro. ¿No? Porque es traer el pasado al presente, es traer eso traumático y confiártelo y sentir que sos un lugar seguro para contar eso que algunos excombatientes ni siquiera le contaron a sus familias. Entonces yo estoy realmente agradecida por esa confianza, que es fruto también de muchos años de estar, de acompañar, de compartir. Yo los 24 de marzo voy a la Plaza de Mayo con el CECIM La Plata. Bien. ¿Y cuánto te ha llevado la construcción de este documental? Como te dije, yo empecé con mi tesis, entonces como yo sabía que quería hacer un largo, bien. Entrevistas ya las filmé como pensando, en un trabajo a futuro. En un trabajo a futuro. Y el rodaje el grueso fue en 2023. Fueron 3 semanas de rodaje, pero como te digo, todo el laburo previo está y es parte. Y si bien no todo está volcado, no todas las entrevistas que hice, porque también hice mucho trabajo de campo, están en la pieza final. Sí es parte de todo lo que me ayudó a formarme y poder pensar Malvinas desde esta perspectiva. Bien, ¿y cómo es laburar sobre un material con testimonios tan crudos? Digo, ¿cómo es desde tu lugar construir sentido a partir de las voces de otros? Y es un trabajo de mucho tiempo, de conocer en profundidad los testimonios, ¿no? Porque las entrevistas para el documental no son las primeras entrevistas que yo tengo con estas personas, entonces yo conocía muy bien sus historias y eso me permitió ir muy profundo, como sacando esa capa superficial de la guerra, que es el cuento que todos conocemos. Sí. Bueno, correrme de ahí y ir mucho más a la persona, ¿no? A sus sentimientos y a su vez cómo hacerlos dialogar, porque, por ejemplo, Silvio Katz, que estuvo en el Regimiento 3 de la Tablada, a él, entre múltiples tormentos, uno era la inmersión en agua helada, había un particular ensañamiento con él por ser judío y con los soldados judíos del Regimiento 3 de la Tablada. No había en otras unidades porque no había soldados judíos, pero las Fuerzas Armadas de la dictadura tenían un particular ensañamiento con los judíos. Y él cuenta, ¿no?, de esta tortura, esta inmersión, que le hacían meter la cabeza también, que eso nos remite, ¿no?, al submarino húmedo en los centros clandestinos. Bueno, cuando entrevisté al doctor Oscar Rojas, que él fue médico voluntario y era oficial de reserva, hablamos con él sobre el pie de trinchera, la inmersión en agua helada. Entonces yo sabía que esos testimonios podrían dialogar en lo que es en la tortura en sí. Después hay un hilo conductor que es... nosotros arrancamos el documental con el regreso, porque en el regreso es cuando tienen la imposición de silencio por parte de las Fuerzas Armadas y todo el camino que hacen ellos en esta lucha, pasando por momentos que fueron claves, ¿no? Tenemos las leyes de impunidad, que si no se podía juzgar a Videla, menos aún a los militares que habían torturado su propia tropa. Después, cuando empezamos a tener una política de derechos humanos, en 2005, Pablo Basel ve Iluminados por el Fuego, que es otra película que tiene una escena de un soldado estaqueado. Y Edgardo Esteban. Claro, y él como funcionario público decide investigar, se hace cargo de ese deber de funcionario público e investiga y recoge testimonios que luego llevará a Río Grande. Pero ahí, en diferencia, en 2005, con los chicos de la guerra, que es finalizado el conflicto, había una escucha social porque había políticas de memoria y verdad y justicia. Bueno, después todos los avances y retrocesos que ha habido en el último tiempo, hay un caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces ese hilo cronológico yo lo tenía y sabía que quería tocar también con ellos, con algunos de mis entrevistados, porque no todos son excombatientes, algunos son, bueno, Pablo Basel, el ex subsecretario, el hoy juez federal Alejo Ramos Padilla, que fue abogado del CECIM, los abogados de la querella. Entonces tenía estas distintas líneas, ¿no? Las experiencias personales, el animarse a denunciar. También hay que pensar que el tiempo subjetivo de las víctimas es particular en cada uno, y si bien hay algunos que denunciaron al comienzo, hay otros que lo hicieron cuando había políticas de memoria y verdad y justicia, hay otros que lo hacen hoy, porque ven que
quieren aunque sea poder dejar su testimonio. La causa lleva 18 años y todavía no ha habido una elevación a juicio, pero quieren aportar ese testimonio porque están viendo que así como mueren los victimarios, también mueren las víctimas. Claro. Entonces, bueno, de este modo es que fuimos construyendo, digo fuimos porque somos un equipo, en la producción están Ana Fraile, Lucas Cabino, Daniel Botti, el director de fotografía es Fernando Lorenzale, la directora de sonido es Paula Décima, la montajista es Josefina Llobet y un equipo mucho más grande, que también todos me fueron aportando porque es mi primer documental, entonces hubo mucho diálogo con ellos en ayudarme también a llevar adelante este proyecto, a pensar en imágenes. Todo eso que es un montón, Gabriela. Sí, claro. Escuchándote, ¿no? También. Y son muchos años. Está bien. Pensaba un poco en algo que dijiste, ¿no? Cuando recopilabas testimonios, había algo de esa confesión como de un espacio terapéutico, ¿no? Y ¿a vos qué te pasó y qué te pasa ahora finalizado este trabajo? Yo me siento muy contenta de que finalmente se vea y que circule y de la devolución de los excombatientes. Ellos están muy agradecidos por la humanidad del trabajo. Hoy Silvio Katz me decía, yo sé que cuando mis hijos lo vean y mis amigos lo vean, van a ver a Silvio, al Silvio que soy yo. Y la verdad que eso para mí es, bueno, un orgullo que haber podido lograr eso. Nada, a mí Malvinas me cambió, cruzarme con el CECIM me cambió. Yo soy una militante de Malvinas y pensar Malvinas para mí desde una perspectiva de derechos humanos es hablar de las violaciones a los derechos humanos, pero también es hablar del Atlántico Sur, de la base militar que tenemos que atenta contra Argentina y la región, que era algo que cuando yo llegué a Malvinas no tenía ni idea. Entonces, bueno, Malvinas se convirtió en mi militancia. Parte de tu vida. Y Gabriela, a partir de esto, bueno, se estrena mañana en el Gomón, llega el jueves aquí a la ciudad de La Plata, bueno, en el Teatro Argentino, y bueno, hablabas vos de tu trabajo con el CECIM, pero esto te lo pregunto como documentalista, ¿ya estás trabajando en algo? Tengo un proyecto en puerta, todavía reservado. Queremos saber. Queremos saber, acá sí, queremos saber. No, puedo contar un proyecto de otro libro que tengo también, que junto con Victoria Torres, también con quien escribimos Esquirlas en la Memoria, que es el libro sobre el proceso de identificación. Estamos trabajando en un libro de historias de excombatientes para infancias, así que nos parece un proyecto muy rico, muy nos entusiasma mucho también poder hablar a esa nueva generación. Eso está buenísimo. Sí, claro. Yo quería saber, como realizadora en este proyecto, ¿cuál fue ese momento más desafiante de todos que te provoca esa tensión que te tenés que acordar de respirar, que decís como, ¿cuál fue ese momento? Ese momento no fue en rodaje, no fue con los entrevistados. Ese momento es, bueno, con todos los vaivenes que tuvimos a partir del cambio de gobierno, cerrar el proyecto en Inca. Este proyecto tuvo el apoyo del instituto, una guía digital y un apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Pero bueno, la idea era presentar el año pasado, finalmente el estreno se hace este año. Es un estreno que estamos llevando adelante puro a pulmón porque no tenemos apoyo para la distribución. Entonces, bueno, este es el gran desafío. En realidad, pensándolo hoy, ¿no? Quizás hubo otros momentos que en su momento fueron, esto que es todo nuevo y es puro aprendizaje. La verdad que el documental para mí fue puro aprendizaje. Pero bueno, si hoy te tengo que decir es este momento, ¿no? El desafío de ya está la película, bueno, ahora que se vea, que genere el debate, que las personas se vayan de la sala con preguntas. También tenemos intención de llevar la película a escuelas, a universidades, a sitios de memoria, a centros culturales y eso, que generar el debate. Bien, la película va a tener un gran recorrido, ahí estuve viendo, va a estar por todo el país, por la provincia de Buenos Aires, en distintos lugares, esto que vos estás diciendo, Gabriela.
Sí, por suerte nos confirmaron espacios Inca para esta primera semana. Tenemos espacios Inca en Córdoba, en Tucumán, en Jujuy, en Santa Fe, Bien. La Pampa, Río Negro. Estamos muy, muy felices. La verdad que es una cantidad de sala enorme, más de 15 salas. Y esperamos que sigan apareciendo más y poder llevarla a más lugares. Y algo para mí es muy importante, no solo en abril. Bien. Malvinas no tiene que ser solo el 2 de abril y nos olvidamos hasta el 1 de abril del año siguiente y nos preguntamos qué hacemos el 2. No, Malvinas, tenemos que llenar de contenido. Las Malvinas son argentinas. Tenemos que trabajarlo todo el año. Así que bueno, ese es el gran desafío y es nuestra propuesta también, llevar la peli durante todo el año. Bueno, las voces del silencio, Gabriela Naso, felicitaciones por este trabajo. En algún momento nos gustaría tenerte en piso para seguir charlando acerca no solo de este trabajo documental que es tu primera ópera, ópera prima, sería la primera película, valga la redundancia, y hablar un poco también de tu trabajo como comunicadora, como periodista, como investigadora, porque este es un gran paso, Gabriela. Bueno, un placer para mí. Cuando quieran ponemos fecha. Ya saben que todo el año hablo de Malvinas, así que... Pero nos parece que esto que estás diciendo, lo hablábamos el 24, recordaba con Vic, ¿no? De esto de la particularidad, ¿no? De un día y que a veces también pasa desapercibido porque para muchos es solo un feriado y no un espacio en estas fechas tan especiales de reflexión. Porque Malvinas es reflexión absoluta y como decís vos va a estar todos los días y tiene que estar todos los días porque pertenece a una parte muy oscura y siniestra de nuestra historia. Es casi fundamental, así que agradecidos. El miércoles estaremos allí en el Teatro Argentino y jueves, miércoles es el feriado, y felicitaciones por este laburo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gabriela Naso, directora del documental Las Voces del Silencio, absolutamente prometedor y un trabajo testimonial que hace aporte a la historia argentina. ¿Te parece compartir un poquito del tráiler? ¿Tenemos por ahí el tráiler, compañeros? ¿Chicos? Bueno, la verdad que me parece como muy interesante. Bueno, parece una obviedad, ¿no? Remarcarlo. No, está bien. Pero sobre todo con este gobierno, con los discursos negacionistas y también reivindicacionistas, si existe la palabra. Porque me parece que va más por ahí ahora, esta vuelta, ¿no? De la historia completa. Bueno, esta es un trabajo que recopila aquellos testimonios que tal vez uno a veces no ha tenido la posibilidad de escucharlos tan de cerca, para decirlo de alguna manera. Es un poco un retruco, como que hablamos de la historia completa, dale. Bueno, esto es parte de la historia. Bueno, total. Si podemos, vemos un poco del documental. Si no, seguimos con una pausa musical. Ahí va. Esta denuncia que vos vas a formular la vamos a incorporar en la causa 1777 de 2007 sobre imposición de tortura. Uno pensaba que el fin de la guerra era, bueno, nos morimos y se acabó, y había una vida después de eso. En el caso de Ejército en Campo de Mayo, personal de inteligencia militar nos bajaba una línea que no teníamos que hablar, ahí aparece la orden de la imposición de silencio. Nos decían, miren que nosotros sabemos dónde viven ustedes, quién es su papá, quién es su mamá. Todo esto empezó en el 83, cuando hacemos el primer encuentro nacional de excombatientes. Pedíamos que se los castigue a los militares que habían cometido malos tratos contra nuestros compañeros, malos tratos. No me victimicé, pero sí me puse en el lugar de víctima que me corresponde. El regodearse de torturarme, inventar torturas, pasó a ser, creo que, para el subteniente Eduardo Flores Ardoino, su misión en la vida. O sea, la guerra de él era conmigo. Y de parte de lo que le pasó a todos. Sí, pero ¿qué pasó a vos también? ¿Qué pasó a vos?
Dejá de decir lo que le pasó a todos, es lo que te pasó a vos. Hacemos responsable al Poder Judicial de la Nación por negarnos el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. Bueno, sí. Muy fuerte, muy conmovedora y muy necesario también. Veamos hace un ratito a su directora, Gabriela Naso, conmovida. Sí, claro, es un tema fuerte, ¿no? Las voces del silencio, si el tráiler dice eso, y un poco algunas cuestiones que ya anticipó Gabriela. Te propongo, ahora vamos a hacer una pausa musical, que hay más Odisea Cósmica aquí en la 97.1.